Buenas noches. Te voy a hacer unas preguntas sobre migración. Tú me vas a responder lo que pienses y lo que sepas. Si no sabes, puedes decir paso y ya no pasa nada. La primera pregunta es, ¿cómo crees que la migración afecta la cultura de un país receptor? Pues no sé cómo podría afectarla. O puede beneficiar si se lleva bien a aprender cosas diferentes de otros países. ¿Tú sientes que no la puede afectar? No. La segunda pregunta es, ¿cuáles son los principales motivos por los cuales las personas deciden migrar? Económico, Por una mejor calidad de vida. por una mejor economía y calidad de vida. La tercera pregunta es, ¿qué desafíos se enfrentan los migrantes al llegar a un nuevo país? Pues todo, discriminación, malos tratos, Racismo también. racismo, pues es discriminación, sí. La pregunta 4 es, ¿cómo crees que deberían abordar los gobiernos el tema de la migración? No, posiblemente haciendo que haya más trabajo, Más oportunidades más laborales. oportunidades laborales para que no migre. La pregunta 5 es, ¿qué papel juegan las redes sociales en la vida de los migrantes? Pues pueden estar comunicados con sus familiares A a la la distancia. distancia. Entonces afecta beneficiosamente. Sería beneficio, ¿no? ¿Cómo influye la migración en la economía de un país receptor? No sé. La séptima pregunta es, ¿qué opinas sobre la percepción pública de los migrantes en tu comunidad? Pues referente a lo que yo vivía en Chiapas, pues sí se veía muy feo, los migrantes acampaban en estacionamientos y luego olía muy feo. No era agradable. Ahí. ¿Cuál es tu opinión sobre el derecho a buscar asilo en otro país? Pues todos tienen derecho a buscar asilo si no te gustan las condiciones de vida que tienes y estás viviendo en tu país. Muchos se van porque les pasa algo y corre peligro su vida, entonces por eso tienen que emigrar. Entonces, tienen derecho a pedir asilo político. Asilo. De ahí, ¿cómo crees que la migración puede enriquecer a la sociedad? Ahí. Bueno, la pregunta número 10 dice, ¿qué acciones concretas crees que pueden tomar para ayudar a los migrantes? Pues si realmente se quiere ayudar, pues se les apoya de muchas maneras para que no pasen cosas feas, ¿no? Como dijiste anteriormente, más oportunidades Más laborales, sí, darles la oportunidad de poder que tengan comenzar. exactamente un trabajo para tener dinero. ¿Qué? ¿Qué impacto tiene la migración en la educación de los niños migrantes? Pues pueden aprender costumbres del país donde llegan y tanto seguir respetando sus tradiciones y costumbres, ¿no? Pueden enriquecer más su vida. De ahí, ¿cómo se pueden fomentar las relaciones positivas entre migrantes y residentes locales? Pues tendrían que poner los dos de su parte para que haya una buena relación y no se dañen ambos. A lo que nos comentaste hace un momento, lo que viste, ¿cómo crees que podrían mejorar la relación? Pues poder darles trabajo para que puedan rentar un cuarto y no vivan en la calle. De ahí, ¿qué papel juegan las organizaciones no gubernamentales en apoyar a los migrantes? Pues no conozco muchas asociaciones, pero sí he visto que los apoyan con comida y Sábanas. sí, pues, les dan un apoyo, o sea, comida, agua, ropa, Para que estén bien. para que no la pasen tan mal. De ahí, ¿cómo afecta la migración a las familias que permanecen en el país de origen? Pues sí, pues se destruyen las familias, porque se va el papá o la mamá y quedan los hijos o se van los hijos. Pues ya no creces en un núcleo familiar. Y por último es, ¿qué historias inspiradoras conoces sobre migrantes que han tenido
tenido éxito en su nuevo hogar. Muchas gracias por su respuesta. Buenas noches. Buenas noches. Te voy a hacer unas preguntas acerca de la migración. Ok. Me vas a contestar lo que pienses y lo que sepas. Ujú. La primera pregunta es, ¿cómo crees que la migración afecta la cultura de un país receptor? De un país receptor, fíjate, y considero yo que influye mucho a lo largo de la historia, por ejemplo, en el caso de Halloween, que es una tradición celta que llegó a América a través de estas personas migrantes o inmigrantes, y entonces se fue adaptando o la fueron adoptando los nativos americanos a sus culturas. Entonces influye demasiado. Por ejemplo, en el caso de los inmigrantes latinos o sudamericanos que llegan a Estados Unidos, también llevan sus tradiciones y poco a poco, si te das cuenta, ya se celebran más tradiciones mexicanas o latinas allá en Estados Unidos. Entonces, indudablemente afecta demasiado. No en el mal sentido, pero sí influye mucho. Okay. La segunda pregunta es, ¿cuáles son los principales motivos por los cuales las personas deciden migrar? Depende del contexto sociocultural. Por ejemplo, hace años en la guerra del Salvador, que hubo demasiada gente que emigró hacia otros países. Esa fue una, por ejemplo, en el caso de la guerra. En el caso puntual de aquí de México, básicamente es por el aspecto económico, el famoso sueño americano. Entonces depende mucho del contexto sociocultural, ¿no? Por ejemplo, en el caso cuando fue la Segunda Guerra Mundial, ¿cuántos alemanes huyeron, por ejemplo, a Argentina? Hubo ahí un alto índice de migración también, pero fue por cuestión de la guerra. Entonces varía en cuestión sociocultural, en cuestión de tiempo, de todo lo que se percibe en ese momento. La tercera pregunta es, ¿qué desafíos enfrentan los migrantes al llegar a un nuevo país? Híjole, yo creo que son demasiados desafíos. De entrada, la comunicación, cómo te adaptas o cómo te comunicas con un idioma nuevo. Luego, la parte psicológica de cómo dejas atrás toda una vida y entonces volver a empezar. La parte económica, la parte de la cultura, como decíamos hace un ratito. O sea, son demasiados aspectos que tienen que enfrentar en toda la esfera emocional, psicológica, económica, cultural. La cuarta pregunta es, ¿cómo crees que deberían abordar los gobiernos el tema de la migración? Yo creo que sí, ya estamos viendo que es un fenómeno constante, podrían abordarlo desde un tema más abierto en cuanto a educación. Por ejemplo, cuántos niños llegan siendo migrantes y no conocen el idioma, no conocen las costumbres, la metodología de enseñanza, de aprendizaje. Entonces podría ser, por ejemplo, desde ahí un tema de educación. Otra, las facilidades también para que la gente pudiera acceder a la nacionalidad del país en el que llegan y no tuvieran que estarse escondiendo o vivir marginados o rezagados. Considero que son dos aspectos importantes y uno tercero en el tema de la salud. A lo mejor como tal no se les ve con ese derecho, pero podríamos también partir de ahí, de la no discriminación y temas de acceso a la salud, porque al final de cuentas si ya vienen de un país a otro, vienen con el desgaste, aparte de lo que decimos hace un rato, el desgaste físico y todo lo que tuvieron que soportar en esa travesía. La quinta pregunta es, ¿qué papel juegan las redes sociales en la vida de los migrantes? Considero que podría funcionar como un tipo de bálsamo que dé cierta tranquilidad, porque al final de cuentas puedes ver lo que está haciendo tu familia o puedes también estar en contacto con tu familia, exactamente, y viceversa. De ahí, ¿cómo influye la migración en la economía de un país receptor? En la economía considero que receptor en el que llega o receptor el que recibe las remesas. Por ejemplo, si es receptor el país, si hablamos de receptor del país que está recibiendo los migrantes, influye en el aspecto, por ejemplo, de la mano de obra barata. Entonces, influye porque se abaratan costos y eso es benéfico para el país que los recibe. Sin embargo,
el hecho de las fugas de dinero también hacia otros países afecta de cierta manera la economía. Y si hablamos del país receptor que recibe la economía del otro país, ayuda demasiado. Por ejemplo, aquí en México, una de las principales fuentes de ingreso precisamente son las remesas familiares. Entonces, influye demasiado en las dos partes. Aquí nos ayuda en la economía, por ejemplo, en México. De ahí, ¿qué opinas sobre la percepción pública de los migrantes en tu comunidad? La percepción pública, no me queda muy clara la pregunta. Supongo que es cómo se ven los migrantes en la comunidad. Fíjate que, sin afán de ser peyorativo, pero hay situaciones en donde cuando el índice de migración llega en una oleada, sí hay un aspecto en donde se ve una contaminación de basura, por ejemplo. Y no estamos hablando de que sea culpa de ellos o de que lo hagan a propósito, sino que simplemente al no tener los medios adecuados para sobrevivir en ese paso y las facilidades, pues indudablemente afectan en ese sentido, ¿no? O sea, más que nada por eso. No tener una vivienda donde vivir. Exactamente, entonces sí, tienen que asignarse ahí en cualquier lugar que encuentren. De ahí, ¿cuál es tu opinión sobre el derecho a buscar asilo en otro país? Considero que debería de haber más apertura en ese sentido. Hay mucha gente que no tiene los medios legales o el acceso a la justicia en un país, y sí se debería de tener más consideración en ese tipo de cuestiones para dar asilo a otras personas. De ahí, ¿cómo crees que la migración puede enriquecer a las sociedades? Hace un ratito hablábamos tanto del aspecto cultural como el económico. Si bien podrían adaptarse planes para esta mano de obra barata y aprovecharlo y enriquecerlo y crear programas de reinversión dentro del país para que la fuga de capital no sea tan alta, y en el aspecto cultural, ¿no? O sea, a final de cuentas sabemos que hay lugares, por ejemplo aquí en México hay sociedades colombianas, hay sociedades venezolanas y todo eso, y hacen sus ferias y llevan y venden sus productos y dan a conocer sus productos y todo eso, y eso ha hecho que se enriquezca más también la cultura gastronómica, social, relaciones interpersonales, todo este tipo de cosas. Considero que es muy buena. ¿Qué acciones concretas crees que se pueden tomar para ayudar a los migrantes? Lo que repetíamos hace un ratito, acciones concretas como más acceso a la salud. Imagínate, hablamos de la salud física, por ejemplo, pero otro aspecto también, la salud emocional. O sea, si ya de por sí traen arrastrando toda la situación que dejaron en su país, y llegar acá a adaptarse, pues también es muy desgastante. Entonces creo que también acceso a la salud emocional o psicológica sería muy importante, y el poder brindar ciertos programas también para que conozcan la cultura, programas de capacitación. Por ejemplo, aquí en México llega mucho migrante de países más hacia el sur, y muchas veces se quedan acá y por no encontrar oportunidades pues se dedican a delinquir. Entonces podríamos hacer programas de capacitación, y estos programas que te decía yo, a lo mejor de reinversión aquí, darles esas facilidades para que la economía pudiera ser más, acrecentarse más. Darle más oportunidades. Exactamente. ¿Qué impacto tiene la migración en la educación de los niños migrantes? Fíjate, considero que son dos partes importantes. Una puede ser muy buena, porque al final de cuentas, como niño estudiante, puedes comprender otras culturas. Si se brinda esa facilidad y esa apertura para conocer otras culturas, otras costumbres, todo ese tipo de cuestiones, podría ser muy, muy benéfico. Inclusive conocer hasta la historia de otros países de viva voz de quien vive allá o de quien vivió allá, ¿no? Y ese tipo de cuestiones enriquecen, e inclusive también en la convivencia diaria pueden generar hasta más tolerancia y más deseos de conocer otros países, otros lugares. Entonces considero que es muy bueno. ¿Cómo se pueden fomentar relaciones positivas entre migrantes y los residentes locales? Fíjate que considero que podrían ser programas sociales
contrarios a los que se ven ahorita en redes. En redes hay un anuncio que circula mucho, por lo menos a mí me parece mucho, de esta secretaria de Donald Trump y que dice que los inmigrantes van a ser deportados y todo eso. Creo que eso genera racismo. Si lo hacemos a la inversa, en el sentido de darles más tolerancia, de enseñarle a la población que hay que ser más abiertos en ese sentido, disminuir la discriminación, creo que podría servir mucho ese tipo de campañas, a la inversa de lo que se está haciendo. Discriminarlos. Exactamente. Después, ¿qué papel juegan las organizaciones no gubernamentales en apoyar a los migrantes? Fíjate que considero que se podría hacer más. Por ejemplo, había o hubo un movimiento en Veracruz. Era un movimiento de señoras que esperaban el tren y les otorgaban comida a los migrantes. Y ese no fue un movimiento como tal conformado, pero fue muy sonado. Imagínate ahora si se conformara y se pidiera apoyo público. Creo que sería benéfico y evitaríamos tantos decesos en ese camino. Creo que también podríamos apoyar más también en el sentido de otorgarles otro tipo de beneficios, como por ejemplo calzado, ropa, todo ese tipo de cuestiones. Porque muchas veces en el afán de decir, un ejemplo, el Instituto Nacional de Migración dice, sí, les damos asilo y los apoyamos, pero a veces las condiciones son muy precarias. Entonces creo que también sería bueno generar más ese tipo de organizaciones o darles más apoyo del que tienen ahorita. De ahí, ¿cómo afecta la migración a las familias que permanecen en el país de origen? Es un tema bastante complejo en cuestión de una desintegración de la familia. Imagínate, muchas veces se va el papá y ahora se va también la mamá. Y entonces muchos se quedan con los familiares, o lo más común es que se quedan con la abuela. Y entonces se adolece de una figura paterna y se adolece de una figura materna. Por lo tanto, entonces se está generando una parte social en donde estos familiares o estos niños crecen, pero sin este ejemplo y sin esta estructura emocional y mental de lo que es una familia. Y entonces juega un papel importante, porque a lo largo de los años nos vamos a dar cuenta que esa estructura que antes conocíamos puede ser que ya no exista. Y al puede ser que ya no exista, lo que vamos a generar van a ser familias reconstruidas. Un papá soltero por allá, una mamá soltera por allá, luego se juntan, unen los hijos, pero no saben porque no lo vivieron de viva voz de cómo se comporta un papá, cómo se comporta mamá, o cómo educar, ¿no? Y al final de cuentas pues lo van a hacer como ellos consideren que es lo mejor. Y ya por último, ¿qué historias inspiradoras conoces sobre migrantes que han tenido éxito en su nuevo hogar? Muy cercana, por ejemplo, el caso de uno de mis primos. Se fue de migrante, dejó a su familia aquí, dejó aquí a su esposa y a sus hijas y se fue durante varios años. Al final mandó por ellas, se quedaron allá, sacaron la nacionalidad, tienen allá a sus hijos, les dieron la nacionalidad a los hijos y ya de allá pusieron su negocio, tienen su casa, sus vehículos, los hijos están estudiando. Y considero que es de éxito porque si bien en Estados Unidos la educación universitaria sobre todo es bastante cara, ¿no? Entonces ellos ya están con la nacionalidad y ya están casi por titularse de la universidad. Entonces considero que eso es muy bueno. Muchas gracias.